El 24 de marzo de 1980, en una pequeña capilla del Hospital Divina Providencia en El Salvador, un disparo interrumpió el silencio de la misa. La bala atravesó el pecho del arzobispo de San Salvador. Su voz, que tantas veces había hablado por los pobres y oprimidos, se apagaba en la tierra, pero comenzaba a resonar en la eternidad. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Hoy, más de 40 años después, su vida sigue siendo un faro de esperanza y justicia. Pero, ¿quién fue San Óscar Romero? Bienvenidos al podcast La Alegría de la Santidad, en donde conoceremos hoy la vida de este santo mártir centroamericano y que nos tiene mucho para decirnos a nosotros en este día. Bienvenidos a este espacio, comenzamos. Óscar Arnulfo Romero y Galdames nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, un pequeño pueblo en El Salvador. Desde niño mostró un profundo amor por Dios y la oración. Su familia era humilde, su padre era telegrafista y su madre ama de casa. Aquel niño Óscar le dijo a su madre que quería ser sacerdote. A los 13 años ingresa al seminario menor y más tarde viajó a Roma para continuar su formación. Fue ordenado sacerdote en 1942 en la plena Segunda Guerra Mundial. Posteriormente regresa a El Salvador y dedica su ministerio con un enfoque espiritual profundo, pero sin involucrarse demasiado en temas políticos o sociales. Su vida parecía encaminarse a un liderazgo tranquilo dentro de la iglesia, pero Dios tenía otros planes para él. El Papa Pablo VI ha nombrado a Monseñor Óscar Arnulfo Romero como el nuevo arzobispo de San Salvador. Corría el año de 1977 y El Salvador vivía una grave crisis social. Desigualdad, pobreza extrema, represión política, todo se intensificaba. Un campesino se acercaba a Monseñor para decirle: Monseñor, la gente está sufriendo, nos están matando. Muchos pensaban que Romero sería un arzobispo conservador sin interés en la lucha social. Pero solo un mes después de asumir, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. El 12 de marzo de 1977, un grupo paramilitar asesinó al sacerdote Rutilio Grande, amigo cercano de Romero y defensor de los campesinos. Romero quedó impactado. Se dio cuenta que no podía permanecer callado, y desde aquel momento su misión cambió. Su voz se convirtió en la voz de los que no tienen voz. Para Monseñor Óscar Romero, la misión de la iglesia era identificarse con los pobres. Empezó a visitar las comunidades más marginadas. Caminaba entre ranchos de lata y cartón. Escuchaba a las madres que no tenían nada que dar de comer a sus hijos y a los campesinos explotados. Cada vez que llegaba a un pueblo, la gente lo rodeaba. No era un obispo distante. Abrazaba, consolaba, lloraba con su pueblo. Romero denunciaba a los poderosos, a los que acumulaban riqueza a costa de la sangre del pueblo. No tenía miedo. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño, decía este hombre, con una voz fuerte y convencido de la llamada del Evangelio. Romero no predicaba solo la justicia, la vivía.
Sus manos bendecían a los enfermos, compartía su pan con los hambrientos y defendía a los perseguidos. Cada domingo, sus homilías transmitidas por radio denunciaban la injusticia, violencia y represión del gobierno. Aquel obispo romero, frente a todos los que le escuchaban, decía: en el nombre de Dios, cese la represión. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. El gobierno y los grupos paramilitares lo veían como una amenaza y recibió constantes amenazas de muerte. El 23 de marzo de 1980, un día antes de su asesinato, pronunció su última homilía. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Al día siguiente, mientras celebraba la Eucaristía en la capilla del Hospital Divina Providencia, Monseñor Romero cayó junto al altar. Su sangre se mezcló con el vino del cáliz. Su martirio marcó la historia de América Latina y el mundo entero. El 14 de octubre del año 2018, el Papa Francisco lo proclama santo. Hoy, Óscar Romero sigue siendo la voz de los que no tienen voz. Y su misión continúa en cada persona que lucha por la dignidad, la justicia y la paz. Hoy Romero marca para nosotros un camino que sin duda alguna también nos llama a comprometernos a ser profetas de nuestro tiempo, a llevar el Evangelio a todo lugar, especialmente cuando encontramos la injusticia, la desigualdad y la explotación de los más pequeños. Hoy, Óscar Romero, cuya celebración no puede pasar por alto en medio del tiempo de la Cuaresma,
también nos invita y nos recuerda a retomar la llamada del Señor a vivir con radicalidad el Evangelio. De lo contrario, no estaremos haciendo nada. De lo contrario, no estaremos haciendo absolutamente nada. ¿Qué conoces de Óscar Romero? Quizás conoces alguna anécdota especial de este mártir obispo del Salvador. Te invito a conocer más de su vida, de su misión y de su presencia que hoy sigue latente en nuestra iglesia latinoamericana. Hasta la próxima en otro capítulo de La Alegría de la Santidad. De Dios en Cristo hizo nacer la iglesia. Esto es la iglesia, ustedes y yo. La iglesia, dice, es el sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí.